Hola, buenas tardes. Estamos abriendo el libro de Nehemías por última vez en estos días, por supuesto. Como pasó con Esdras, al terminarlo, es tan impactante ese tiempo, ¿no es cierto?, de haber visto lo que fue la vida del exilio, la organización, tan cuidadosa, criteriosa, obediente a Dios de Esdras y Nehemías, que la sensación es volver a leer los dos libros así lento, cuidadosamente, no tanto las listas, ¿no es cierto?, pero sí el contenido. Hay un espíritu en estos dos hombres, líderes extraordinarios, líderes en la parte espiritual, pero líderes sobre todo Nehemías en la organización y el cuidado de todo. Como pasó varias veces con otros libros de la Biblia que leímos, el pensar, ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia, pero yo creo que hombres como Nehemías tenían en mente de dejar todo tan cuidadosamente indicado, la organización que tuvieron, para que las generaciones posteriores lo pudieran leer, comprender, entender. Por supuesto que ellos todavía estaban en el tiempo de los rollos, ¿sí? Y entonces todo lo que era las palabras que estaban escribiendo quedaban en rollos, no sé hasta cuánto de grandes, pero no podían todavía llegar a imaginar un libro donde pudiera estar todo esto que estaban escribiendo. Pero eh, lo que Nehemías se ocupó es que toda esa generación que volvía del exilio, especialmente los más jóvenes, no habla de los niños, vieron que no se habla de los niños, se habla de hombres, mujeres, no, por ahí decía algo como de los que no sabían entender, pero es Esdras, pero más Nehemías en cuanto a entender de qué manera un pueblo que volvía a reedificar, a ocupar sus viejos lugares, o quizás elegir otro, porque hoy hay indicaciones aquí, tenían que hacerse todo en obediencia al Señor, en respeto, mucho sentido de la organización, en el sentido de tener cuidado y atención de todos los grupos. Bueno, como dije, vamos a tratar de terminarlo hoy. Por eso el capítulo 11 lo vamos a apurar. El capítulo 11 es otra de las grandes listas. Por supuesto que todo es muy interesante. Y realmente, como esta es palabra de Dios, vale leer despacito el relato. No importa que no nos fijemos en los nombres, pero sí el espíritu que hay detrás de todo esto, la manera, ¿sí? Voy a leer la manera en que esto se hizo. Bueno, tengo que cuidar de, están muy finitas las hojas. El capítulo 11 tiene de título Los que se establecieron en Jerusalén. Y como todo esto empieza, los jefes del pueblo se establecieron, entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. No le había prestado atención a esto, como pasa siempre, ¿no? Con la lectura rápida, los que tuvieron que irse bendijeron a los que se quedaron en la ciudad de Jerusalén, que posiblemente hubiera sido el deseo mayor. Bueno, después empieza la lista, los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y las otras poblaciones de Judá. Y entonces acá viene de los descendientes de Judá, una larga lista, y el número de personas de los descendientes de Benjamín. Acordémonos que volvieron del exilio los de Judá y los de Benjamín, ¿sí? Después viene la larga lista de los sacerdotes,
con las autoridades dentro de los sacerdotes. Luego viene, por supuesto, de los levitas, los encargados de la adoración y del culto. Por ejemplo, mire un número, los levitas que se establecieron en la ciudad santa, en Jerusalén, fueron 284. Miren la cantidad de levitas. Los porteros, 172, igual. Y acá lo que nos pone, 2 nombres y sus parientes. O sea que ahí era familiar las tareas que tenían que tomar. Bueno, los demás, cada uno en su propiedad, y entonces están las listas por los padres. Incluso está para atender, voy por el versículo 24, a todos los asuntos del pueblo, el rey persa. Había nombrado como su representante a Petaías, uno de los descendientes de Sera, hijo de Judá. Dentro de los israelitas, dentro de los judíos ya acá, había uno que era el contacto con el rey. Bueno, después venían otras ciudades habitadas, y esto es interesante porque estuve mirando a ver si encontraba alguna ciudad, algún nombre conocido, y sí, hay algún nombre conocido de los otros tiempos, de los tiempos del rey David, de Salomón, de los reyes de Judá. Los benjaminitas se establecieron más al norte, por ejemplo, dentro de Benjamín vi Betel y Ramá, las 2 ciudades en las cuales era el centro donde oficiaba el profeta Samuel y en el tiempo de David, etcétera, etcétera. Bueno, capítulo 12, sacerdotes y levitas repatriados. Bueno, acá vuelve otra vez a hacer una larga lista de los sacerdotes. Todos después, en la otra me parece que estaban todos los números de los parientes. Acá no hay números, acá hay nombres de los principales. Por ejemplo, en el versículo 8, los levitas eran, y ahí hay varios nombres, por ejemplo, hay un nombre como Judá. ¿Cuántos habría que se llamaban Judá en ese tiempo y en otros tiempos? Pero dice que estos levitas, y el último, quien dirigía las acciones de gracias junto con sus hermanos. Sus hermanos se colocaban frente a ellos en los servicios. Detalle por detalle, seriedad. Esto era cuestión del Señor, todo lo que tenía que ver con el templo y el servicio del templo. Todo lo que la palabra dice, aunque sea otras prácticas, otros tiempos, podemos cada uno de nosotros pensarlo en cómo nos movemos, por ejemplo, en todo lo que tenemos cúltico relativo a los cultos y actividades juntos. Bueno, después viene la lista de los padres de las familias sacerdotales y sigue acá. Los jefes de la familia de los levitas hasta los días de Joanán fueron inscritos en el libro de las crónicas. Cuando leamos crónicas vamos a ver si hay algunos puntos de conexión con el libro de Nehemías. Cuando les llegaba el turno del servicio, sus parientes se colocaban frente a ellos para la alabanza y la acción de gracias, según lo establecido por David, hombre de Dios. Todo con una seriedad, y venían cumpliendo, habían vuelto de otro mundo de abominable, según el Señor, como era todos los cultos que tendrían los persas. Primero los babilonios y después los persas, pero ahora estaban recuperando la fe de los antepasados y la fe para todos los niños y los nuevos. Bueno, ahora viene capítulo 12, 27, la dedicación de la muralla. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían. Quiere decir que ya se habían desparramado, habían reedificado sus casas, y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras, cuerdas, todos.
Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas acá hay varios nombres, como de los campos de Geba y de Asnavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Pensemos en la gente de adoración en nuestra iglesia y en nuestras iglesias de este tiempo, no sabemos si viven cerca para estar a mano para los cultos. Detalles en los cuales todo era puntillosamente cumplido. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego vuelve a retomar la primera persona. Estas son las cosas que hay que leer con un entendimiento. Vuelve a contarlo Nehemías. Hasta ahora lo estaba contando como un escriba, pero ahora Nehemías vuelve a aparecer. Luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, ya la hemos visto, seguido por, acá tiene un montón de nombres. A estos los acompañaban los siguientes sacerdotes que llevaban trompetas. Acá aparecen los instrumentos de viento. Bueno, acá tenemos un montón de nombres, no lo vamos a leer porque si no, no vamos a poder terminar. Entonces iban todos los sacerdotes de las trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, y después otros y otros, sus parientes. Llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios, el respeto con el que se mencionaba al rey David. Al frente de ellos iba Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David, hasta la puerta del agua, al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás. Así que Esdras iba adelante y Nehemías iba detrás. Sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná y la de los pescados, por la torre de Genaner y la de los 100, por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes, como 12 nombres. Enseguida, los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Acá aparecen los niños. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos. Miren que acá empezamos. Vuelve la organización puntillosa. Encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que, según la ley, les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. Primero, separarlos de ellos. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y los levitas, quien, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, autor de algunos de los salmos, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Nehemías, en este tiempo que estamos contando,
Todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo daban las ofrendas sagradas para los mismos levitas y los levitas a su vez las entregaban a los hijos de Aarón lo que a estos le correspondía. Los hijos de Aarón, los descendientes del primer sacerdote, el hermano de Moisés, de manera que ya hemos visto que habían buscado a los descendientes, que todo estaba como, a ver, se me ocurre pensar como lo era en el tiempo glorioso del rey David, en el tiempo bueno del rey Salomón y volver a la antigua historia, a la historia de esplendor con el nuevo y excelente esplendor. Bueno, nos queda el 13, reforma final de Nehemías. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés y allí se encontró escrito, cuando habla del libro de Moisés, que en otro momento cuando lo leyó Esdras, yo comentaba diciendo, ¿habrá leído todo el Pentateuco? Después, viendo las notas de la Biblia de estudio, lo más probable es que fuera el Deuteronomio, porque el quinto libro del Pentateuco es aquel en el que está todo el resumen, desde el llamamiento de Moisés hasta la liberación y todo lo que había sido hasta el momento final en que se llega a la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés, hasta acá llegaste. Bueno, entonces se leyó el libro del pueblo de Moisés y allí se encontró escrito que vamos a reajustar un poco las clavijas que estaban flojas y van a ver las cosas que encontró Nehemías. Estaba escrito que los amonitas y los moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Ese pueblo que estaba ahí a la derecha del Mar Muerto, y que habían hecho la vida imposible a los israelitas que volvían a tomar la tierra prometida. Porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Esto es lo de la burra que tenía Balaam, que lo tenemos en el libro de Números, tantísimos años antes. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, uno de los tres que les habían hecho la vida imposible después de la llegada y cuando empezaron a reconstruir el templo y las murallas. Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Entonces resulta que el sacerdote se había emparentado con Tobías y le había condicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos de trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Ya eso había estado mencionado antes. Ahora descubrieron quién vivía ahí en medio de todos esos tesoros. Para ese entonces, Nehemías retoma la palabra, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación de los atrios del pueblo del Señor. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Me dio tanta gracia la palabra cachivache de la Nueva Versión Internacional. En Reina Valera dice todos los muebles. Pero seguramente había algo ahí que hizo que la palabra cachivaches fuera la más oportuna para una traducción
así moderna. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que los levitas a los levitas no les habían entregado sus porciones y que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos a trabajar. El Señor había determinado que ellos debían ser, como se dedicaban al culto, se les tendría que dar el sustento. O sea que Nehemías sabía encontrar agujeros, por no decir corrupción, de todo aquello que estaba ordenado por el Señor y por Nehemías. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo del Señor? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo de los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a otros 2. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Y acá vuelve otra de las oraciones, esas que pone Nehemías en algún momento así muy clave. Recuerda esto, Dios mío, y fortaléceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Uno lo lee ahora como si eso fuera fácil, pero ordenar una administración corrompida es muy difícil. Y lo sabemos lo que vivimos en este tiempo. Y la oración, me volví atrás, ¿dónde estaban estas oraciones de Nehemías? Y en el último versículo del capítulo 5 decía, recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Bueno, ahora estamos en el capítulo 13, el último, y otra vez le dice al Señor, recuerda, Dios mío, favoréceme, no olvides todo el bien que hice por el templo y de su culto. Durante aquellos días vi en Judá, continúa relatando Nehemías, que en sábado algunos exprimían uvas, otros acarreaban a lomo de mula, manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. Entonces, los tirios que vivían en Jerusalén, también los tirios de Tiro, esos que traían el pescado de Tiro, pero vivían en Jerusalén, traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Ya esto había sido estipulado cuidadosamente unos capítulos atrás. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde antes de que comenzara el sábado y de que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Sería muy duro, Nehemías, pero como él estaba diciendo, no era un autoritario que no explicaba, él estaba diciendo, el Señor es lo que mandó hacer esto. Ya se aclaró y nuevamente, como si nada, haciéndose los tontos a las leyes y a las reglamentaciones, volvieron a trabajar el sábado, volvieron a dejar entrar por las puertas a los que traían pescados y quizás otras cosas. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías
pasaron la noche fuera de Jerusalén. Claro, tenían esperanza que en cualquier momento se olvidaran de la ley y otra vez volvían. Así que se habían quedado una o dos veces afuera esperando que se abrieran las puertas. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. ¿Nehemías era un déspota, un tirano, un autoritario? No. Acá hay una nueva oración de Nehemías. Recuerda esto, Dios mío, conforme a tu gran amor. Ten compasión de mí. Quizás tuvo miedo de represalias contra él por ser tan duro para hacer cumplir la ley de Dios. Los cristianos estamos leyendo esto con la mente en las enseñanzas de Jesús cuando dijo que Él era el Señor del sábado, que Él curaba y hacía misericordia en sábado, porque la ley no era para apresar al ser humano ni para quitar el amor y la misericordia. Desde el comienzo del Nuevo Testamento tenemos otra mirada a estas leyes, a todo esto que Dios había indicado como obediencia a Él para enseñarles a obedecer y para que ordenaran sus vidas. Gente nómade que había venido de la esclavitud, que estaba siempre entre pueblos que no seguían al Señor, por eso es tan rigurosa la enseñanza en el Antiguo Testamento. Pero estamos acá y en este momento había un hombre que tenía como lo más importante el seguir las enseñanzas que el Señor había dado. Después de haber orado esa oración chiquita en los escritos, cuenta otra anécdota. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Todos esos pueblos que seguían ahí del otro lado del Mar Muerto. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces, bueno, acá lo vamos a ver enojado a Nehemías. No nos asustemos, pero entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Les sacó la historia bíblica para que se ubicaran. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y echaba la culpa a las mujeres, ¿no? ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Enseñanza, la reprimenda, el enojo, todo, pero la enseñanza y mostrarles, miren lo que pasó en nuestra más gloriosa historia antigua, y no, eso que no les dijo cómo terminó Salomón. A uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, mencionado por todos lados, hijo del sumo sacerdote, lo eché de mi lado. No se puede creer lo que es el ser humano, porque era yerno de Sanbalat el horonita. El hijo del sumo sacerdote se había casado con la hija del principal de los opositores de Esdras, de Nehemías.
de manera que ni el sumo sacerdote obedecía a la ley del Señor. Y dice, lo eché a mi lado, lo eché de mi lado, ¿no? Al hijo. No dice nada de que haya echado al sumo sacerdote. Se habrá el padre dicho, es que mi hijo no me pidió casarse, no lo sé, pero el tema que al hijo del sumo sacerdote lo eché de mi lado, ¿eh? Porque era yerno de Sanbalat el horonita. Y nuevamente una oración, porque evidentemente cuando Nehemías escribía esto, su corazón se dolía, Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y los levitas. No, a quien echó de su lado era el sumo sacerdote Eliasib, y lo leí mal, ¿sí? Porque el hijo, uno de los hijos del sacerdote, era yerno de Sanbalat y echó de su lado al sumo sacerdote. Y le dijo al Señor, recuerda esto en perjuicio de los que profanaron el sacerdote y el pacto de los sacerdotes y los levitas. Y estamos en los últimos versículos, 2 versículos y termina Nehemías, y me da mucha pena que termine este libro tan extraordinario. Yo los purifiqué de todo el extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. ¿Alguna vez se habrá equivocado Nehemías? No sabemos, pero estaba tan cerca del Señor, tan con esa actitud de estar viendo, este era el líder perfecto, ¿no? De estar viendo todo lo que pasaba. Me sorprende tanto, se acercaría a las familias y no solamente al padre de la familia que en esa sociedad paternalista era el más importante, por supuesto, eso no hay duda que era así, pero es que también se acercaba a los niños para darse cuenta que esos chicos de madres que no eran israelitas estaban hablando en la lengua de las madres y no hablaban en la lengua de los judíos. Este líder estaba en todas las cosas, por eso es que fue descubriendo todo aquello, no para perseguir, él estaba buscando la pureza del pueblo, la obediencia a Dios, porque él sabía tan claramente la bendición, el favor de Dios sobre un pueblo que le sigue, que cumple todas las leyes, pero que vive de acuerdo a lo que el Señor ha indicado. Y eso que en aquel entonces no tenían al Espíritu Santo que enseña todas las cosas. Gracias a Dios que nosotros vivimos en el tiempo del reino de Dios en Jesucristo. ¿Cómo termina? Termina con el mismo espíritu con el que había empezado. Con el mismo espíritu que fue poniendo tras cada traspié de los ciudadanos, es como que levantaba la mirada al Señor y decía, en lo último que dice, vuelve a repetir más breve, la más breve de las oraciones. Acuérdate de mí, Dios mío, y favorece. No hemos tenido, ¿no? Aparentemente no hubo relatos, no sé si en los otros escritos de los rabinos que algo han sido conservados, cómo fue el fin de Nehemías. Pero su vida pública fue extraordinaria y su ejemplo de liderazgo, de orden, de organización, de respeto, de amor por el pueblo. Él amaba a Dios en primer lugar y al pueblo. Él quería que el pueblo fuera la joya del Señor ahora que por la gracia de Dios él había
permitido el regreso del exilio. Que el Señor nos bendiga para tomar todo lo que necesitamos como iglesia de Jesucristo en este día, de todas las enseñanzas de pureza y orden que Nehemías enseñó y gracias a Dios nos dejó en la Biblia. Que Dios los bendiga, que nos bendiga en una mayor comprensión de todo lo que esta palabra nos ha enseñado. Y seguiremos mañana. Que el Señor los bendiga.